49 mercenarios contra 500 tropas enemigas. Una misión suicida donde solo su capitán, el dios del campo negro, mantiene la calma. Pero en la oscuridad de la selva africana, un mal presentimiento se vuelve una certeza de plomo y sangre. No era una emboscada, era una trampa. Los estaban esperando. A él lo esperaban para acribillarlo. Vos, en cambio, no esperes más. Acribilla el botón de suscripción para que no se te escape ni una bala de esta historia. En medio de un campamento mercenario en algún lugar de África, el sol se ponía mientras la inteligencia confirmaba la llegada de Masayan, un alto ejecutivo enemigo, al sector I. La misión entonces era clara y directa. El capitán, señalando un mapa, dejó sin rodeos que esa noche Masayan no pasaba de ahí. Aclaró que por la naturaleza de la operación solo contarían con 5 escuadrones, un total de 49 personas y 0 apoyo aéreo. La gente se miró. Cuando uno de los mercenarios preguntó por los números del enemigo, la respuesta fue contundente: entre 350 y 500 tropas. Era una misión suicida, o casi. En medio de la tensión, un soldado interrumpió 2 veces con preguntas, lo que colmó la paciencia del capitán. Mientras tanto, en medio de todos los mercenarios, había uno que permanecía sereno, con los brazos cruzados, observando la situación. Este mercenario, con una calma que descolocaba, le pidió al capitán que continuara con la explicación. El capitán lo miró fijamente, claramente enojado por la interrupción, pero decidió dejarlo pasar. «Normalmente te diría algo, pero esta vez lo dejo pasar», comentó, agregando que ese día era muy especial para todos. El mercenario, sin inmutarse, le dedicó una leve sonrisa de costado. La reunión terminó con las órdenes del capitán y el «sí, capitán» de los soldados mientras la noche se apoderaba del cielo africano. Ya bajo la oscuridad, los camiones militares se adentraban en el terreno. Adentro, la mayoría de los soldados estaban cansados, algunos hasta dormían, pero ese mismo mercenario que se había plantado ante el capitán seguía despierto y alerta. Cuando el camión se detuvo, fue él quien bajó primero, y con voz firme: «Desde acá, marchamos, abajo». La misión estaba a punto de empezar. Con los pies en la tierra africana, el capitán sereno le dio a su equipo 5 minutos para revisar sus armas y fumarse un último cigarrillo antes de adentrarse en la oscuridad. Mientras algunos mercenarios respondían con un «oui», Smith, uno de los hombres, se acercó a Sereno, que acababa de encender su propio cigarrillo. Smith, con una sonrisa despreocupada, empezó a fantasear sobre los planes que harían después de terminar la misión. Pero Sereno, con un ceño fruncido, lo cortó de inmediato. «No me vengas con pavadas, pensá en sobrevivir esta noche». Smith no le importó la reprimenda, y encendiendo un cigarrillo nuevo, le aseguró que no había nada de qué preocuparse, porque tenían el «oui» con ellos, refiriéndose a Sereno. Este solo le dijo que no exagerara. Sereno pisó la colilla de su cigarrillo y con la señal de «listo, en marcha», la unidad se adentró en la espesura de la noche. Caminaban con cautela, los pasos apenas perceptibles entre las hojas secas. Sereno iba a la cabeza, atento a cada sombra y cada sonido. A unos 2 kilómetros de su destino, la operación parecía ir viento en popa. Pero algo no estaba bien. Sereno sintió una inquietud extraña, una punzada en el pecho que le avisaba que el terreno bajo sus pies era más traicionero de lo que parecía. Smith, que lo notó tenso, le preguntó si algo andaba mal, pero Sereno solo pudo decir que tenía un mal presentimiento. Smith se rió, burlándose. «¿Ahora el «oui» está asustado?» Sereno suspiró, agotado de la broma. Smith siguió con la burla, diciendo que quizás era hora de que el capitán se retirara. De repente, la risa de Smith se cortó en seco. Los ojos de Sereno se abrieron como platos al ver que Smith se desplomaba, la sangre salpicando a su alrededor. «¡Smith!», gritó. Balas rojas cortaron el aire desde la oscuridad y el sonido de disparos estalló a su alrededor. «¡Cúbranse!», ordenó Sereno, mientras el equipo se dispersaba buscando protección entre los árboles. La selva se llenó del silbido de las balas y el estruendo de los impactos. Smith caía una y otra vez bajo el fuego enemigo. Sereno, con la voz quebrada por la desesperación, gritó su nombre una y otra vez, tratando de obtener una respuesta. Se lanzó hacia él, pero ya era tarde. Smith estaba tendido en el suelo, inmóvil, mientras el infierno se desataba a su alrededor.
Sereno rápidamente se dio cuenta que no estaban frente a simples guardias. El estruendo de los lanzagranadas resonaba en la noche africana. No era una simple emboscada, era una trampa bien orquestada. Sereno respondió al fuego con furia, mientras calculaba la abrumadora cantidad de enemigos que se les venía encima. Preguntó a sus hombres si estaban bien, y aunque uno respondió con un «nada grave», Sereno entendió la cruda verdad. Esos desgraciados nos estaban esperando. De pronto, una oleada de vehículos enemigos apareció, descargando más soldados que empezaron a disparar sin piedad. A su lado, encontró a Smithen, malherido, cubierto de sangre, pidiendo morfina con la voz quebrada. Sereno intentó calmarlo, diciéndole que solo era un rasguño, una mentira piadosa para un hombre que se estaba desangrando frente a sus ojos. Sus heridas son muy graves, pensó Sereno. Necesitamos retroceder para salvarlo. Pero Smithen, con un último aliento de lucidez, lo miró fijamente. «Capitán, sabes qué tenés que hacer. Andate». El corazón de Sereno se estrujó. «¡Vos, desquiciado!», le gritó, aferrando el cuerpo de su compañero. «¿Quién soy yo?». Con una sonrisa ensangrentada y un esfuerzo sobrehumano, Smithen pronunció las palabras que Sereno nunca olvidaría. «El dios de Blackfield». Y entonces una explosión gigantesca lo envolvió. Smithen se había sacrificado, cubriendo la retirada de su capitán en un último acto de lealtad en medio del caos. Sereno cayó hacia atrás, gritando de dolor y furia. «¡Org, malditos!». Se recompuso y llamó a otro de sus hombres, Dayeru, quien le confirmó que estaba bien. «Aguantá un poco más», ordenó Sereno con voz firme a pesar de todo. «No estamos lejos del cuartel general enemigo». Los mercenarios, diezmados pero con una nueva determinación, lograron abrirse paso a través de las líneas enemigas. Pero justo cuando la esperanza asomaba, un disparo certero impactó a Sereno. La oscuridad lo envolvió, mientras la pregunta «¿Qué? ¿Me dispararon?», resonaba en su mente antes de que todo se apagara. Sereno, tendido en el suelo, con la cabeza y las manos cubiertas de sangre, apenas procesaba cómo los pasos de los soldados enemigos pasaban a su lado sin siquiera prestarle atención. La vida se le escapaba y en ese limbo solo pudo preguntarse si un francotirador había sido el que lo había derribado. Todo era negro por un momento y luego un dolor de cabeza punzante. ¿Dolor? Si sentía dolor, significaba que no había muerto, y con ese pensamiento una sed terrible lo invadió. De repente, voces. Alguien estaba ahí. «¡Hey, agua!», intentó decir, pero su voz no salía. Las voces se hacían más claras. «¡Hey, ¿me escuchás? Abrí los ojos y me escuchás». Poco a poco, su vista se aclaró. Dos caras, un hombre y una mujer, se inclinaban sobre él. El hombre, con voz calmada, comentó que su recuperación era rápida para ser tan joven y le preguntó cómo se sentía. Y ahí vino el shock. Estaban hablando coreano. Sereno despertó de verdad, en una cama de hospital en lo que parecía una sala luminosa y limpia, muy lejos de los desolados campos africanos. Un doctor y una enfermera revisaban sus signos vitales. Al mirar el edificio desde afuera, era claramente un hospital moderno, el Seba-Yol Hospital en Gangnam. ¿Dónde estaba? El doctor le dijo que se encontraba precisamente ahí. Gangnam, ¿eso no era en Corea? ¿Quién lo había traído hasta ahí? Cuando preguntó, el doctor simplemente le dijo que habían llamado al 119, el número de emergencias. Sereno no lo podía creer. ¡Qué locura! ¿Cómo iban a llamar al 119 en allá?, pensó, claramente desconectado de su nueva realidad. El doctor, resignado, le dijo a la enfermera que lo cuidara, que era normal que estuviera un poco confundido después de estar inconsciente 3 días. Pero Sereno no se iba a quedar callado. Con una furia repentina, se sentó en la cama, miró al doctor y le dijo: «Estás diciendo pura tontería desde hace rato». Se levantó de la cama, ignorando por completo al doctor, y empezó a recorrer la habitación. Quería entender dónde estaba, qué era ese lugar, y por qué le decían esas cosas tan raras. Miraba por la ventana, pero la ciudad moderna que veía no le decía nada.
solo le provocaba más preguntas. Después de unos días en el hospital, donde el desconcierto era total, Sereno se dio cuenta de algo increíble. Mientras lo llevaban a lo que supuestamente era su casa, el hombre que una vez fue el Capitán Sereno, líder de las fuerzas mercenarias francesas y conocido como el Dios de Blackfield, no era el mismo. En julio de 2016 había caído en África, herido de muerte en medio de una misión. En realidad, no era solo que perdió el conocimiento, fue más bien que murió en combate. Pero, de alguna manera, su conciencia se despertó en 2017, en Corea del Sur, en un cuerpo distinto. No había estado 3 años en coma. Lo que pasó fue un cambio de cuerpo. Ahora, su nombre era Kang Chan. Tenía 19 años y estaba en su último año de secundaria. Lo más impactante, el Kang Chan original había intentado quitarse la vida saltando del techo de su escuela, lo que lo había dejado en coma por 3 días. Eso hasta que la conciencia de Sereno tomó su lugar. Mientras la mujer a su lado le preguntaba si recordaba su casa, Sereno, o mejor dicho, Kang Chan, se dio cuenta de que tenía que disimular. La mujer, Yu Hae-suk, era la madre del cuerpo. El hombre al volante, Kang Dae-geng, el padre. Ambos pensaban que el chico tenía amnesia y Sereno decidió jugar ese papel. Llegaron a un departamento. Sus padres lo animaron a descansar en su habitación y Sereno, todavía asimilando su nueva y extraña realidad, solo pudo responder con un sí, sí. Sus padres lo animaron a descansar en su habitación y Sereno, todavía asimilando su nueva y extraña realidad, solo pudo responder con un sí, sí. Entró a la habitación que le indicaron, mientras sus padres intercambiaban miradas de preocupación a sus espaldas. Una vez dentro, Sereno observó el lugar con curiosidad. La habitación era cómoda y estaba bien equipada, 100 veces mejor que cualquier cosa que recordara de su vida anterior. Rápidamente se dio cuenta de que este tal Kang Chan venía de una familia acomodada. Su atención se desvió a un computador de escritorio. Intentó prenderlo, pero la pantalla le pedía una contraseña. Pensó en preguntarle a sus padres, pero no era el momento de levantar más sospechas sobre su supuesta amnesia. Entonces recordó el celular. Al principio, este también le pedía una clave, pero de golpe se le ocurrió una idea. ¿Y si usaba su nueva huella dactilar? Y sí, funcionó. Inmediatamente, lo primero que hizo fue buscar información sobre su muerte y reencarnación. Escribió 2016 Guerra de África, Masayán, pero no encontró nada. Probó con 2016 África, Batalla, Mercenarios franceses, por si el idioma o los términos eran un problema. Tampoco hubo suerte, como si su vida anterior nunca hubiera existido. Mientras buscaba, le llegó un mensaje de un tal Lee Ho-jun, preguntando si lo habían dado de alta. Para no levantar sospechas y mantener la farsa, Sereno, fingiendo ser Kang Chan, rápidamente le contestó que sí, que acababa de salir. Aunque su fachada estaba intacta, por dentro, la frustración por no encontrar respuestas a su pasado solo crecía. La tranquilidad no duró mucho. Al instante, Ho-jun le mandó otro mensaje, pero esta vez con un tono agresivo, reclamándole con furia por qué no le había reportado su alta y preguntándole si quería morirse tanto. Sereno, ajeno a ese tipo de dinámicas de amistad y sin entender la palabra reportar en ese contexto, decidió ignorarlo y seguir en lo suyo. Pero Ho-jun era bastante insistente. Un minuto después le llegó un nuevo mensaje. ¿Me estás ignorando? ¿Ya perdiste la cabeza? Sereno lo encontró molesto, así que le respondió un seco ocupado. Ho-jun no se dio por vencido y empezó a llamarlo. Con un suspiro, Sereno contestó. Apenas dijo hola, Ho-jun empezó a gritarle sin control, llenándolo de insultos y reproches. Sereno, sin inmutarse, dejó escapar una ligera risa que solo logró enfurecer aún más a Ho-jun, quien le preguntó si las pastillas del hospital le habían dado un valor extra. «Estoy ocupado», le dijo Sereno, y sin pensarlo 2 veces, le cortó la llamada. Desde el otro lado, Ho-jun seguía gritando, haciendo una cuenta regresiva y amenazando a Kang Chan. Sereno, ya harto de la situación, contempló bloquearlo para evitar más problemas. Mientras tanto, lejos de ahí, Ho-jun estaba enloquecido. En medio de lo que parecía una escuela, rodeado de sus amigos, el rubio estaba furioso. «¡Ese Kang Chan me bloqueó el número!», gritó, y en un arrebato de rabia lanzó su teléfono al suelo, haciéndolo pedazos.
Sus amigos, algo sorprendidos, le preguntaron por qué tiraba un celular que había comprado hacía solo 2 meses. Pero a Ho-jun no le importó. «No importa», dijo, «Kang-chan me comprará otro». Uno de sus amigos se rió, confirmando que Ho-jun nunca había comprado nada con su propia plata. Lleno de rencor, Ho-jun lo desafió a ir a la escuela. De nuevo en su habitación, mientras la noche cubría la ciudad, Sereno seguía sumergido en su búsqueda. Había revisado cada artículo, cada noticia militar, cada rincón de internet, pero no encontraba absolutamente nada sobre su vida pasada como mercenario. La frustración seguía siendo una sombra constante. No había manera de encontrar ni un solo rastro de aquella guerra en África, ni de su antigua vida. ¿Será por seguridad o hay algo más profundo? Sereno se lo preguntó una y otra vez, la cabeza hirviéndole. Necesitaba un respiro, un cigarrillo. Se levantó de la silla para buscar dónde podría haberlos escondido el Kang-chan original. Revisó un armario, la mochila del pibe, nada. «Este pibe es un cerebrito de escuela, qué pesado», pensó, fastidiado. Quizás entre los libros, en alguna parte, 1 o 2 cigarrillos olvidados. Al rebuscar en una estantería, encontró un compartimento secreto. Dentro no había tabaco, sino un cuaderno. Al abrirlo, la verdad de Kang-chan le golpeó de lleno. Las páginas estaban llenas de una furia incomprensible para Sereno, grabadas con mensajes de desesperación y dolor. «Me sacaron la plata otra vez. No entiendo por qué no puedo respirar bien frente a ellos. Ojalá se murieran. Soy un perdedor». Y la palabra «muere» repetida una y otra vez hasta el grito final enorme y desbordante, «matar». Era un diario de un chico acosado, de un alma llevada al límite. Sereno vio la cruda realidad del cuerpo que habitaba. El chico había sido víctima de un acoso brutal. Su mente de mercenario analizó fríamente la situación. «Qué estúpido. Si los ibas a matar, tendrías que haberlo hecho en silencio, en secreto». Con el diario en la mano, se dio cuenta de que el Kang-chan original no solo estaba siendo acosado, sino que ya no aguantaba más. Con el cansancio acumulado y sin el alivio de un cigarrillo, Sereno se tiró en la cama, exhausto. La carga de esta nueva vida y la oscura verdad de su anfitrión le pesaban. Se quedó dormido. A la mañana siguiente, Sereno, ahora vistiendo el uniforme escolar de Kang-chan, iba en el auto de su padre. El hombre, preocupado, le preguntó si de verdad estaba bien para ir a clases, que podía haber descansado más. Sereno, con su acostumbrada indiferencia, le aseguró que estaba bien y que de hecho quería salir un poco después de tanto encierro. El padre, con un suspiro de alivio, solo le pidió que no se esforzara mucho. Sereno asintió, sintiéndose un poco incómodo con esa preocupación tan genuina. Al llegar a la escuela, se despidió y bajó del auto. Ya en la entrada de la escuela, Sereno se quedó un momento, dándose cuenta de un pequeño detalle. No tenía ni idea de dónde estaba su aula. El edificio era enorme y lleno de pasillos, y los estudiantes pasaban a su lado sin siquiera notarlo. Con un suspiro, pensó que no le vendría mal tener a alguien que lo guiara un poco en este nuevo mundo. Como si el universo lo escuchara, una voz familiar y agresiva interrumpió el murmullo de los pasillos. «¡Hey, Kang-chan!». La gente empezó a cuchichear al ver al chico rubio que se abría paso entre la multitud. Era Lee Ho-jun, el que le había mandado mensajes y al que Sereno le había cortado el teléfono el día anterior. La gente a su alrededor comentaba: «¿No es el Kang-chan que ganó un par de bolas de acero en el hospital?». Ho-jun se plantó frente a Sereno, con los puños apretados. «Vos, pedazo de mierda, no tenés nada que decirme». Su mirada era puro fuego y le recordó la llamada del día anterior. Pero en vez de responder con una disculpa, Sereno solo sonrió de lado, casi con una burla. Ho-jun, sorprendido por la reacción, le preguntó si se había golpeado la cabeza. La sonrisa de Sereno se hizo más amplia, una mueca desafiante. «Encontré a mi asistente», dijo, dejando a Ho-jun aún más confundido. «Lee Ho-jun, ¿verdad?», preguntó Sereno, como si lo viera por primera vez. «Así es, maldito», gritó Ho-jun, explotando. «Soy Lee Ho-jun y por tu culpa tuve que lidiar con los almuerzos y los cigarrillos por un buen tiempo. ¿Ya te despertó el cerebro?». Sereno, imperturbable, estiró una mano. «Vos fumás, ¿no? Dame uno».
Ho-Jun lo miró con furia, pero Sereno insistió. Su sonrisa no se borraba. Dije, dame uno. Ja, pensaba esperar hasta el recreo, soltó Ho-Jun cruzándose de brazos. Pero parece que necesitas una lección mañanera para que se te acomode la cabeza. Vení. Sin más, Ho-Jun se dio vuelta y empezó a caminar hacia uno de los edificios. Sereno, con su mochila al hombro y la misma expresión fría, lo siguió sin decir una palabra. Llegaron a un gimnasio vacío. Ho-Jun se detuvo, se dio vuelta con una sonrisa siniestra y lanzó el primer golpe, una ráfaga de puñetazos. Kang-chan, loco bastardo, ¿sabés lo mucho que pasé estos últimos días porque no estuviste acá? Porque vos estuviste ausente, empezó a gritar, mientras sus puños se acercaban. Pero Sereno no lo dejó terminar. Con un movimiento rápido, bloqueó el ataque de Ho-Jun y le devolvió un golpe seco que lo mandó al suelo. «Hablas demasiado», dijo, con la voz tranquila, mientras el cuerpo de Ho-Jun caía con un ruido seco. Sereno se quedó un momento sobre él, pensando en lo problemático que sería lidiar con un muerto en su situación actual. Después de todo, ya no era un mercenario en el campo de batalla. Con un suspiro, revisó los bolsillos de Ho-Jun buscando cigarrillos, pero no encontró nada, lo cual lo frustró más. Se irguió, miró el cuerpo inerte de su agresor en el suelo del gimnasio y, levantando la vista, pareció hablarle al aire. «Si nos estás viendo desde algún lugar, podés relajarte ahora», dijo, como si le prometiera al Kang-chan original que se encargaría de los problemas. Pero antes de que pudiera irse, Ho-Jun, con la cara ensangrentada, empezó a moverse. Lentamente y con una furia incontrolable, se puso de pie, gritándole a Sereno con rabia. Sereno lo esquivó con facilidad y, aunque lo sorprendió la tenacidad del chico, se dio cuenta de que este no era su cuerpo original y que un solo golpe no iba a ser suficiente. Así que, sin dudarlo, lanzó una ráfaga de puñetazos. El gimnasio se llenó de los sonidos de los golpes mientras la cara de Ho-Jun se deformaba con cada impacto. No pasó mucho tiempo antes de que Ho-Jun volviera a caer, esta vez completamente noqueado, con la cara hecha un desastre. Sereno se quedó de pie observando a su oponente, y una vez más la realidad de su nueva vida le golpeó. Ah, cierto, este cuerpo tenía sus limitaciones, y él tendría que adaptarse a ellas. Con Ho-Jun tendido en el suelo del gimnasio, Sereno se dio cuenta de algo obvio para un estudiante, pero no para un ex mercenario con amnesia. Tenía que ir a clases. Salió del gimnasio, confundido, y deambuló por los pasillos hasta que encontró la salida. Una vez afuera, mientras intentaba ubicar su salón, una voz femenina lo llamó. «Chan». Era una chica de su escuela, que se acercó con una sonrisa amable y le preguntó si ya había regresado. Sereno, sin tener idea de quién era, se limitó a contestarle que sí. Por dentro, se preguntaba quién era ella y qué relación tenía con Kang-chan. Un detalle le vino a la mente. Como estaba en su último año, no necesitaba ser excesivamente formal, así que decidió que lo mejor era ir directo al grano. La chica, que se presentó como Kim Mi-yen, se disculpó por no haberlo visitado, explicando que estuvo ocupada con sus estudios. Sereno le dijo que no se preocupara, pero ella añadió, algo preocupada, que todos en la clase se habían inquietado por él. «Espera, ¿estamos en la misma clase?», le preguntó Sereno, sorprendido. La respuesta de Mi-yen lo dejó helado. «¿Qué te pasa? ¡Somos novios!». Sereno, que apenas se estaba acostumbrando a la idea de ser un adolescente, ahora descubría que tenía una novia. Mi-yen le preguntó si seguía afectado por la herida, pero él rápidamente negó cualquier problema, intentando mantener la fachada. Sin perder la compostura y necesitando una guía, le pidió a Mi-yen que lo llevara a su salón. Ella, un poco extrañada por su actitud, aceptó. Juntos llegaron al salón 3-2. Al entrar, Sereno escaneó el lugar y al sentarse en su pupitre, su mente de mercenario no pudo evitar pensar que era el lugar perfecto para recibir un francotirazo. Pero la tranquilidad no duró mucho. Por la puerta apareció una figura familiar. Era Lee Ho-jun, el mismo chico al que Sereno acababa de noquear. Tenía la cara hinchada y manchada de sangre, pero estaba de vuelta. Los otros estudiantes chismorreaban, asumiendo que se había metido en otra pelea con pandilleros de otra escuela. Sereno lo miró y un pensamiento cruzó su mente. ¿También estaba en mi clase? Ho-jun se arrastró hasta su asiento, su cara era una máscara de furia y resentimiento. Sereno suspiró. «Qué fastidio», pensó.
Sus problemas con Hoyun estaban lejos de terminar. Pero los problemas de Sereno apenas empezaban. Hoyun, con la cara todavía hinchada y el orgullo herido, no perdió el tiempo. Apenas terminó la clase, mandó un mensaje grupal a sus amigos pidiéndoles que se encontraran durante la primera hora libre. Mientras tanto, en la asamblea deportiva de la escuela, todos estaban en ropa de gimnasia menos Sereno, que seguía con su uniforme. Un profesor le preguntó por qué, y Millón rápidamente explicó que había estado hospitalizado. El profesor, comprensivo, le dijo que se tomara las cosas con calma y que fuera a descansar si lo necesitaba. Con la actividad en marcha, los alumnos se dispersaron para jugar, pero Sereno se quedó sentado en unas escaleras observando. Pensaba que no le quedaba otra que seguir con esa vida de estudiante por el momento, pero se preguntaba qué haría a partir de ahora. No pasó mucho hasta que Hoyun se le acercó de nuevo, con la misma mirada de furia. ¿Creíste que lo iba a dejar así nomás?, le dijo Hoyun, desafiándolo a cambiar de lugar. Sereno solo suspiró. Siempre hacen lo mismo cuando los perdono, pensó, ya sabiendo lo que se venía. Siguió a Hoyun y a su grupo hasta una zona más apartada, como una cancha o un patio trasero. Ahí lo esperaban varios tipos con cara de pocos amigos. Uno de ellos, el que parecía el líder, lo recibió con una sonrisa de burla. «Así que viniste», dijo. Otro de los secuaces se rió de Hoyun, preguntándole si el flacucho de Kang Chan le había hecho eso. La tensión era palpable. Los matones se pusieron serios, sus caras se oscurecieron. «Bueno, vamos a ver qué tan fuerte sos», parecieron decir sus miradas. Y antes de que Sereno pudiera reaccionar, se le vinieron encima, rodeándolo, listos para atacarlo. Sereno, con la misma calma y determinación que lo caracterizaban, los enfrentó. La pelea estaba a punto de empezar. Sereno, con una sonrisa de lado, los provocó. «Estoy un poco vago ahora. Vengan todos a la vez». Uno de los matones, más confiado que hábil, se lanzó solo, pero Sereno lo derribó de un solo golpe, dejándolo tendido y ensangrentado en el suelo. Los demás se quedaron paralizados, sin entender lo que acababa de pasar. Como si nada, Sereno se acercó al grupo, dándoles una lección. Deberían escuchar a los mayores cuando les dan un consejo. Ahora quedan 4. Mirándolos con desdén, continuó. Como no saben pelear bien, les voy a enseñar. Cada uno apunte a un lugar distinto. Vos a la cabeza, vos a las piernas y vos al cuerpo. Desde ángulos diferentes, ¿entendido? El líder, humillado y furioso, gritó. «No te atrevas a jodernos, tuviste suerte antes, todos contra él». Los 4 matones restantes se abalanzaron sobre Sereno al mismo tiempo. Pero Sereno era otra cosa. Se movía entre ellos con una agilidad impresionante, esquivando golpes y respondiendo con precisión. Uno cayó con un rodillazo, otro se desplomó vomitando sangre y un tercero fue noqueado en cuestión de segundos. En medio de la acción, Sereno sintió una punzada de frustración. Este cuerpo realmente es débil. De repente, uno de los que había caído se levantó, tambaleándose y con la cara ensangrentada, decidido a seguir. Sereno, con un suspiro interno, lo esquivó y lo volvió a derribar con un golpe certero. El líder y el último secuaz miraban, pálidos, a sus compañeros en el suelo. ¿Cómo es esto posible? ¿Es este el mismo tonto que conocíamos?, se preguntaba el líder. «Este desgraciado», pensó el otro, lleno de rabia. En un acto de desesperación, el líder sacó una navaja. Sereno lo observó sin inmutarse y le dijo: «Si no estás dispuesto a arriesgar tu vida, no uses armas». El líder, ciego de ira, se lanzó con el cuchillo. Pero Sereno, con una agilidad increíble, interceptó el ataque, tomó la mano del líder y con un movimiento seco le rompió la muñeca. Un grito de dolor resonó en el lugar y el líder cayó al suelo, sufriendo. Sereno se giró para enfrentar a un malherido Hoyun que solo podía verlo con horror. «Mirá vos, otra vez solos», le soltó con una sonrisa fría, recogiendo del piso la navaja que el líder había intentado usar. Hoyun, entre sangre y moretones, apenas pudo soltar un «No yo». Sereno se le acercó, la navaja girando entre sus dedos. «Me pasé de blando esta mañana, ¿no? Por eso no pudiste esperar y viniste a buscar venganza. Bueno, no voy a cometer el mismo error».
La voz de Sereno era tan tranquila que helaba. Ahora, elegí, ¿prefieres que te corte o te rompa los huesos? Oh-jun, totalmente aterrorizado, se disculpó 1000 veces, prometiendo que no se metería más con él. Justo en ese momento, una voz fuerte interrumpió la escena. ¡Paren ya! Sereno se giró, encontrándose con un hombre musculoso que lo miraba con enfado. Era uno de los profesores de la escuela. Oh-jun, viendo una oportunidad, se arrastró hacia el profesor pidiéndole ayuda. El profesor lo miró de reojo y luego se dirigió a Sereno, identificándolo como Kang-chan. Entiendo la situación, pero ya te pasaste de la raya. Esto no es autodefensa. Sereno se mantuvo inmutable. El profesor continuó, advirtiéndole que estas acciones le traerían graves consecuencias, incluso la expulsión. No tengo pensado venir a la escuela de todas formas, respondió Sereno con esa misma frialdad. El profesor le dijo que se fuera a casa y que si tenía pruebas del acoso, las llevara. Sereno, viendo que no era el momento de enfrentarse al profesor, optó por retirarse. Mientras se alejaba, ¿Dónde aprendiste a pelear así, Kang-chan? Sereno, sin inmutarse, le contestó, en internet. El profesor obviamente no le creyó ni una palabra, pero decidió dejar la conversación para más tarde, no sin antes quedarse pensando en lo mucho que había cambiado Kang-chan después de su intento de suicidio. Sereno caminó por las calles de la ciudad, reflexionando que ya había hecho suficiente para vengar al Kang-chan original. Ya era hora de retomar su propio camino, de ir donde se suponía que debía estar. Decidió que era momento de un cambio y entró a una peluquería. Un rato después, con un corte de pelo nuevo y un aspecto más pulcro y maduro, se miró al espejo. Sí, este es el verdadero Kang-chan, pensó, marcando un nuevo capítulo para su vida en este cuerpo. Decidido a trazar su propio camino, Kang-chan entró a un pequeño restaurante, pidiendo un tonkatsu. Mientras esperaba, y después de probar el plato, pensó que, aunque no era la gran cosa, tenía un toque de nostalgia. Sobre la mesa, un pasaje de avión a París lo esperaba, una promesa de un futuro lejos de todo lo conocido. Pero su momento de tranquilidad se interrumpió abruptamente con una llamada de su madre. Preocupada por los incidentes del día, ella le preguntaba qué había pasado. Kang-chan, con la voz firme del capitán Sereno, le dijo que hablarían en casa. Ella, sin embargo, insistió en ir a buscarlo. Esa insistencia, esa sobreprotección, irritó al nuevo Kang-chan, que golpeó el teléfono contra la mesa, dañándolo. Al otro lado de la línea, la madre de Kang-chan se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Su hijo, el que siempre había sido dócil, ahora le contestaba de una forma que no reconocía. Mientras tanto, la historia nos transporta a una noche helada, a un Kang-chan diferente, el original, temblando al borde de un techo. Las lágrimas le corrían por la cara, el miedo y la desesperación lo habían llevado a ese punto, a un paso del abismo. El capitán Sereno disfrutaba de un plato de tonkatsu. Es mejor que suicidarse, pensaba, en una cruda reflexión liberadora, considerando el abismo del que el Kang-chan original había estado a punto de saltar. En casa, el ambiente era tenso. Los padres de Kang-chan no dejaban de preocuparse por el comportamiento errático de su hijo. Su padre, con el ceño fruncido, lo quería de vuelta en casa para hablar en serio. Pero su madre, con una intuición inquietante, se preguntaba si su hijo había vuelto de la muerte, notando lo diferente que estaba. Cuando Sereno llegó, con el pelo recién cortado, los padres lo miraron con una mezcla de sorpresa y preocupación. Él, sin decir mucho, se acercó a ellos y dejó un cuaderno sobre la mesa. «Tengo algo para mostrarles», les dijo. Con curiosidad y una creciente ansiedad, los padres tomaron el cuaderno. Adentro, encontraron las notas desgarradoras del Kang-chan original, los abusos, la desesperación, la sensación de no poder respirar, sus pensamientos oscuros y el deseo de que sus acosadores desaparecieran. La madre, con los ojos llenos de lágrimas, se llevó la mano a la boca, mientras el padre leía con una expresión de pura conmoción. El ambiente se cargó de dolor mientras asimilaban la dura verdad. ¿Todo esto es verdad?, preguntó el padre, con la voz quebrada por la emoción. Sereno simplemente asintió. El padre, abrumado, no podía entender por qué su hijo no les había dicho nada.
No quería preocuparlos, explicó. Me sentía patético, avergonzado de mí mismo. Por eso me tiré del techo. Pero cuando me desperté, todos mis miedos habían desaparecido. El padre asimiló la dura revelación, entendiendo por fin la magnitud del dolor de su hijo. ¿Y te arrepentís de haberte vengado de ellos?, le preguntó, mientras la madre, todavía conmocionada, se preocupaba por si su hijo estaba herido. Sereno, sin dudarlo, respondió con un rotundo no. Los padres se quedaron en silencio, procesando la firmeza en su voz. El padre, Kang Dae-gyong, fue el primero en reaccionar. Bueno, entonces, déjame a mí encargarme del incidente de hoy en la escuela. Vos no te preocupes por nada, dijo, intentando aliviar la tensión. Pero antes de que Sereno pudiera decir algo, su madre, Yu Hae-suk, intervino, con una súplica. Prométenos que nos vas a contar si te vuelven a atormentar. Sereno les aseguró que eso no volvería a pasar, pero su padre insistió. Por eso queremos que nos lo prometas, somos tus padres. Tenemos derecho a saber. La madre, con lágrimas en los ojos, agregó. Así es, ni siquiera sabíamos lo que te estaba pasando. Lo siento mucho, Chan. Ver a sus padres tan destrozados por el dolor del Kang-chan original los hizo verse tan vulnerables que Sereno sintió un eco de viejos recuerdos, de una vida anterior, donde él mismo se hundía en el alcohol, discutiendo y golpeando objetos mientras su propia familia sufría por sus demonios. Esa breve e incómoda introspección terminó, y Sereno, sintiendo el peso de la promesa, cerró los ojos y finalmente dijo: «Está bien, lo prometo». Sus padres, aliviados, se secaron las lágrimas. Se levantó para ir a su habitación y descansar, pero justo en ese momento, el teléfono de su padre sonó. Kang Dae-gyeon atendió, hablando de negocios, mencionando una transferencia de dinero. Sereno, que ya se iba, escuchó a su madre preguntar qué pasaba. Su padre explicó que un corresponsal en Francia tenía un problema en la aduana, faltaba un documento importante. Si no lo arreglaban, las pérdidas serían enormes y la solución costaba la friolera de 100.000 euros, o sea, unos 130 millones de wones. Cuando su padre estaba a punto de ordenar la transferencia del dinero para resolver el asunto, Sereno se detuvo. «Espera un momento», dijo, con una calma que sorprendió a sus padres. «Yo voy a hablar con ellos. Pásame al gerente al teléfono». Su padre, incrédulo, preguntó: «¿Vos querés qué?». Sereno le quitó el celular de la mano. El padre, todavía en shock, intentó explicarle que tenían menos de 30 minutos antes de que todo se perdiera, pero Sereno, imperturbable, repitió su demanda. «Quiero hablar directamente con el gerente». Cuando la persona del otro lado de la línea preguntó quién era y si ese era el teléfono del jefe Kang Dae-gyeon, Sereno respondió con autoridad: «Soy el hijo de Kang Dae-gyeon. Por favor, pásame al gerente rápido, no tenemos tiempo». Sus padres lo miraban sin entender qué planeaba. Sereno, sin perder un segundo, puso el teléfono en su oído y, para sorpresa de todos, empezó a hablar en un francés impecable. «Aló». Sereno continuó la conversación con el gerente francés, hablando con una autoridad que no era propia de un estudiante de secundaria. Sus padres solo podían mirarlo, completamente perplejos ante el repentino despliegue de habilidades lingüísticas y de negociación de su hijo. Unos minutos después, Sereno colgó con un simple «au revoir». Su papá le preguntó qué había pasado, y Sereno, con total calma, le explicó que el documento que faltaba ya había aparecido y que no habría más problemas con la aduana. El padre, aliviado, lo felicitó, comentando que esas cosas pasaban con los negociadores. Pero Sereno corrigió con una sonrisa: «No va a volver a pasar». Al papá le dio curiosidad saber qué había dicho para lograr eso. Sereno se inclinó un poco y le comentó que les advirtió que si el problema se repetía, mandaría mercenarios argelinos a destruir su lugar de trabajo. El padre se quedó helado, sin palabras. Sereno, al ver su reacción, soltó una risa y dijo que solo bromeaba. La mamá, todavía impresionada, le preguntó cuándo había aprendido francés, porque en la escuela no lo enseñaban. Sereno se tocó la barbilla y respondió con una excusa, diciendo que lo había aprendido en Internet. Los padres se rieron, un poco incómodos, pero atribuyéndolo a la nueva generación. Con la crisis resuelta y la cena en la mesa, Sereno se despidió para ir a su habitación a descansar.
Ya en su cama, Sereno analizó la situación. Tendría que posponer su plan de regresar a Francia. Su cuerpo aún no se había recuperado del todo de la herida y no podía permitirse el lujo de ser imprudente. No pienses en cosas innecesarias, se dijo a sí mismo, intentando ignorar la naciente conexión con sus nuevos padres. Su misión era clara. Una vez que estuviera completamente curado, se iría sin dudarlo. Al día siguiente, la rutina escolar volvió, pero Sereno estaba más desinteresado que nunca. «Qué fastidio esta maldita escuela», pensó, recostándose en su pupitre para tomar una siesta. Su tranquilidad se vio interrumpida cuando Oh-hun, con la cara llena de curitas de sus encuentros anteriores, se acercó con su grupo de matones. «Che Kang-chan, levántate y seguime», le gritó. Sereno levantó la cabeza y, con un suspiro, le preguntó si no estaba cansado de todo esto. Oh-hun, furioso, prometió que esta vez lo masacraría y le exigió que lo siguiera. Sereno simplemente le dijo, «Andate». Oh-hun, sorprendido por la indiferencia, probó otra táctica. «¿No te importa Kim Mi-young entonces?». El nombre de la chica hizo que Sereno se levantara de repente, con una mirada más seria. Oh-hun repitió su amenaza, creyendo que había encontrado su punto débil, pero Sereno volvió a recostarse. «Demasiado problema. Andate», dijo con desgano. Oh-hun, frustrado y sin más recursos, solo pudo decir, «Está bien, no tenés que hacerlo», mientras su grupo lo miraba decepcionado. Pero Oh-hun era persistente, o simplemente no aprendía. Insistió una vez más, intentando pinchar a Sereno con el nombre de Kim Mi-young. Para su sorpresa, Sereno solo levantó la cabeza y preguntó con total sinceridad, «¿Quién es esa?». El desconcierto fue general entre Oh-hun y sus secuaces. Después de un silencio incómodo, Oh-hun trató de explicar la importancia de Kim Mi-young para el Kang-chan original, acusando a Sereno de ser un cobarde por fingir no saber. Fue entonces cuando Sereno pareció recordar y, con una expresión seria, se puso de pie y preguntó directamente, «¿Dónde está ella?». La sonrisa de Oh-hun volvió, creyendo que había encontrado el punto débil. Sereno siguió a Oh-hun y a su grupo hasta la azotea, donde lo esperaba una multitud. No solo estaba la pandilla de Oh-hun, sino también un grupo de chicas de la escuela. La líder del grupo de matones, un tipo imponente, lo amenazó, asegurándole que esta vez se habían preparado bien. Sereno no le prestó mucha atención, su mirada se fijó en las chicas. «¿Qué hacen ellas acá?», se preguntó. Mientras se acercaba, una de las chicas, con una actitud desafiante, le lanzó una pregunta vulgar. Sereno, sin pensarlo dos veces, les dijo a todas que bajaran. Pero la chica desafiante, lejos de intimidarse, le contestó agresivamente, cuestionando quién se creía él para darle órdenes. La respuesta de Sereno fue inmediata y contundente, un golpe seco en la cara que la mandó al suelo. «Perdete, si te quedás vas a morir», le advirtió con voz fría. Oh-hun, aunque sorprendido por la violencia de Sereno, rápidamente intentó tomar las riendas, diciéndoles a las chicas que se fueran mientras prometía que Sereno pagaría por lo que había hecho. Pero la joven, a pesar de estar en el piso, levantó la mirada con furia y le gritó a Hun que le hiciera pagar el precio completo. Sereno solo la observó, con una mirada tan fría como el acero, listo para lo que se viniera. Sereno, con la misma determinación, buscó a Kim Mi-young. «¿Dónde está Kim Mi-young?», preguntó mientras su mirada escaneaba la azotea. Pero la verdad era que la chica ni siquiera estaba allí. Lejos del peligro, Kim Mi-young acababa de llegar a la escuela, disculpándose con una amiga por haber perdido el autobús. Ambas estaban ajenas a la violenta trampa que se cerraba sobre Sereno. De vuelta en la azotea, Hun no pudo contener su risa. Se burló de Sereno, asegurándole que Mi-young no estaba y que lo había engañado, llamándolo príncipe en busca de su Blancanieves. Sereno, aunque por un momento pensó que Mi-young sí que tenía un aire a Blancanieves, aliviado de que no estuviera en peligro, simplemente dijo que entonces no había nada de qué preocuparse e intentó irse. Pero el plan de Hun no había terminado. De la nada, un grupo aún mayor de matones, armados con bates y tubos, apareció y rodeó a Sereno. Hun, con una sonrisa cínica, lanzó la provocación más cruel. «¿Qué pasa? ¿Miedo de saltar de nuevo?». Esa frase golpeó a Sereno como un rayo. Sus ojos se abrieron al entender la verdadera implicación. «¿De nuevo?», pensó, con una sombra oscura cubriendo su rostro.
¿Así que vos fuiste el responsable de la última vez? Hun, regodeándose en su maldad, lo confirmó todo. «Ja, ¿en serio no te acordás? Ni siquiera te habíamos tocado, pero empezaste a rogar por tu vida y te caíste solo», dijo, revelando la espantosa verdad detrás del intento de suicidio del Kang Chan original. La risa de los matones resonó a su alrededor, pero Sereno ya no los escuchaba. Su figura se rodeó de una energía oscura y amenazante. «Deberías haberlo dicho antes», pronunció con una voz helada, su postura ahora irradiando una intención letal. Oh-hun, ajeno al abismo que acababa de abrir, seguía confiado. Advirtió a Sereno que hoy sería diferente, que había reunido a los tipos más fuertes de Corea para acabar con él. Un gigante musculoso se adelantó, mirando a Sereno con desdén. «¿Cómo te veo? Sos un palito», dijo, antes de agarrarle la cabeza con fuerza. «¿De verdad sos tan fuerte como dice?». La respuesta de Sereno fue un golpe fulminante al estómago que dejó al gigante sin aliento. «Sí, lo soy», dijo, con una calma aterradora. El grandote cayó de rodillas, gritando, mientras Sereno lo lanzaba con facilidad a Oh-hun. «¡Mierda! ¡No bajen la guardia!», gritó Oh-hun, y todos los demás se abalanzaron. Pero Sereno era imparable. Se movía como un fantasma, sus golpes precisos y devastadores. Con una serie rápida de patadas y puñetazos derribó a uno tras otro, dejando a todo el grupo de Oh-hun disperso en el suelo, inconsciente y derrotado. Con esos últimos golpes, Sereno terminó la faena, dejando a los últimos matones también tendidos en el suelo. Ahora sí, era solo Oh-hun contra él. Caminó entre los cuerpos inertes, la rabia hirviendo por dentro, y se plantó frente a Oh-hun. «Así que no aprendiste nada después de casi matar a alguien, ¿eh?», le espetó, con una mirada que congelaba la sangre. Oh-hun, completamente aterrado, empezó a retroceder, suplicando que no se le acercara. «¡Ayúdenme, por favor, maestro!», gritó desesperado. Como si lo hubiera invocado, un hombre adulto apareció en el techo. Sereno lo miró con detenimiento, y enseguida supo que no era un maestro cualquiera. Había algo en él, una presencia que lo hacía diferente. El hombre, con voz firme, se dirigió a Sereno. «Pibe, para ahora mismo». Luego, preguntándole a Oh-hun si era él, el chico confirmó aliviado. Sin dudarlo, el adulto ordenó a Sereno que se fuera con los demás, que ya se encargaría de él después. Oh-hun festejó su salvación con euforia. Con un suspiro de frustración, Sereno se retiró, dejando el techo. Mientras los hombres de Ho-shun eran arrastrados hacia afuera, el misterioso adulto encendió un cigarrillo. «Parece que no pudo esperar ni un día para volver a molestarte, ¿no?», dijo, con una mirada en la dirección por donde se había ido Sereno, dejando en el aire una incógnita sobre quién era y qué papel jugaría. El maestro no se quedó solo. Otro hombre, de aspecto rudo y con un cigarrillo en la boca, apareció y le preguntó cómo supieron dónde estaban. La respuesta lo dejó helado. «Kim Mi-eng me lo dijo». Luego, con un suspiro de fastidio, el recién llegado le reclamó al maestro cómo iba a solucionar este quilombo. El maestro se sorprendió y lo miró con furia, mientras el otro lo reprendía. «Pendejo, un estudiante de secundaria tiene que actuar como tal, te vas a arrepentir de esto en el futuro». Sereno, que observaba la escena de lejos, escuchó la mención de Kim Mi-eng y algo se le revolvió adentro. ¿Sería una coincidencia? ¿O acaso la historia del Kang Chan original se repetiría y Mi-eng se convertiría en un punto débil que otros usarían en su contra? Tenía que asegurarse. Sin dudarlo, Sereno se acercó al tipo que fumaba y lo llamó con un simple y contundente «Hoy». El hombre, sorprendido por la interrupción y la insolencia, apenas pudo reaccionar antes de que el puño de Sereno lo golpeara en la cara. La pelea fue rápida y brutal. Sereno se movía con una velocidad y precisión que el otro no podía igualar, esquivando sus golpes y devolviéndole cada ataque con una fuerza inesperada para un estudiante de secundaria. El tipo no entendía cómo alguien tan joven podía pelear así. Con el hombre arrinconado y visiblemente superado, Sereno lo miró fijamente. El otro, jadeando, le preguntó: «¿Quién sos vos?». Sereno sonrió de lado, casi con un aire de misterio. «En efecto», contestó, «¿quién podría ser?». Luego, con una voz que exigía respuesta, le preguntó directamente al hombre: «¿Quién soy yo?». El hombre lo miró con terror, y Sereno insistió: «Decía el resto también».
Bajo la presión y con la mirada desafiante de Sereno clavada en él, el hombre gritó, reconociendo el nombre legendario: Dios de Blackfield. En ese momento, la verdadera identidad de Kang Chan se reveló. La sombra de su pasado como el temido mercenario Dios de Blackfield se alzaba poderosa detrás de él, confirmando que había vuelto para dejar su marca. Con la revelación, el subordinado del maestro, ahora frente al temido Dios de Blackfield, apenas podía creer lo que escuchaba. Kang Chan lo miraba fijamente, exigiéndole que lo reconociera por su verdadera identidad. El hombre rudo temblaba, sin poder decir nada, enfrentado a una realidad que lo dejaba impactado. La escena cambió. Ahora veíamos a Kang Chan en la sala de consejería de la escuela, sentado frente a ese mismo subordinado, quien ahora se hacía llamar el profesor Seo Kang-ho. Kang-ho, aún confundido, le preguntaba si realmente era Dayeru y cómo es que hablaba tan bien coreano. Sereno, encogiéndose de hombros, le dijo que no tenía ni idea. De repente, un flashback nos llevó al pasado de Kang-ho. Se veía al capitán Sereno, el original, siendo herido de gravedad. Después, Kang-ho se despertaba en su cama, sobresaltado, con una mujer a su lado, dándose cuenta de que estaba en Corea y que el coreano le salía de forma natural. Parecía que, como una conexión predestinada, ambos habían reencarnado casi al mismo tiempo. De vuelta en la sala, Sereno, con su actitud de siempre, le pedía un cigarrillo a Kang-ho. El profesor, molesto, le recordó que estaban en la escuela y que él era un estudiante. Sereno, por supuesto, no se dejó intimidar, insistiendo en que era un adulto y que lo tratara como tal. Pero Kang-ho no cedió. Tu mente será vieja, pero tu cuerpo es de un estudiante de secundaria, no te voy a dar nada. Sereno, con un suspiro de resignación, aceptó la derrota momentánea y dijo que no fumaría más. Ambos se miraron, una chispa de entendimiento mutuo pasó entre ellos. Kang Chan, en sus pensamientos, confirmaba que ese profesor, Seo Kang-ho, era su antiguo compañero Dayeru y que su reencarnación había sido casi simultánea. La tregua duró poco. Sereno, con una sonrisa pícara, lo provocó. ¿Disfrutaste estar en brazos de tu esposa mientras yo estaba indefenso en el hospital? Kang-ho le devolvió la sonrisa. Claro, mucho mejor que estar internado. La tensión subía. Kang-ho, ya enojado, le exigió silencio, recordándole la diferencia de sus roles. Él, un profesor, Sereno, un alumno. Pero Sereno, con su mirada fría de mercenario, le advirtió que no lo molestara. Kang-ho intentó calmar las aguas, pidiéndole que llevara una vida escolar tranquila, a lo que Sereno, con un tono desafiante, le respondió: ¿Qué quieres que haga si no paran de venir a buscarme líos? ¿Crees que me gusta pelear con chicos? Sereno le dejó claro que, de todas formas, no tenía intenciones de quedarse en la escuela. Su plan era volver pronto a Francia. Esto sorprendió a Kang-ho, que lo miró preocupado. ¿Vas a volver a ese infierno del que por fin te escapaste? Pero la mente de Sereno estaba en otra parte. Su verdadera prioridad era encontrar al traidor que había provocado la muerte inútil de sus compañeros de equipo. Kang-ho suspiró, intentando razonar con él. Hasta se ofreció a acompañarlo a Francia durante las vacaciones, como si fuera un viaje de placer. Sereno lo cortó en seco, explicándole que no iban de picnic. Kang-ho insistió en su seriedad, pero Sereno, con su característica frialdad, le dijo que se quedara en Corea y se encargara de los mocosos de la escuela, para que dejaran de molestarlo. Ya tenía todo listo para ocuparme de ellos de una vez por todas, comentó Sereno, dando a entender que su método era bastante más radical que lo que Kang-ho imaginaba. Kang-ho, sin entender la gravedad de la situación, se mofó. ¿Preparativos? ¿Para unos pibes? ¿Se te achicó el coraje después de reencarnar? Sereno, con una mirada seria, le preguntó si no había notado nada raro mientras peleaba con ellos. Kang-ho, con la ingenuidad de alguien que no viene de ese mundo, lo desestimó. No, en realidad, ni siquiera tenían armas de fuego. Sereno, el mercenario experimentado, le hizo ver lo obvio sobre los delincuentes comunes y sus armas inusuales. Esto hizo dudar a Sereno, que nunca había pensado en los detalles de las armas. Kang-ho aprovechó para soltar la bomba. Había una organización criminal detrás de esos chicos. Sereno, con una sonrisa de lado, reconoció que la posibilidad era alta. Sin embargo, en lugar de alarmarse, lo vio como un problema más en su camino. Dijo que se ocuparía de la organización antes de las vacaciones y volvió a proponerle a Kang-ho que fueran juntos a Francia.
Kanjo, ya harto de la actitud despreocupada de su antiguo compañero, le aseguró que no estaba bromeando. Sereno, sin darle más vueltas, le pidió que le hiciera el favor de avisar en la enfermería que iría a dormir hasta que terminara la jornada. Y así, sin más, se dio media vuelta y se fue, dejando a un frustrado Kanjo solo en la sala. En la enfermería, Sereno se echó a dormir, pero su descanso no duró mucho. De repente, abrió los ojos con brusquedad y se levantó de la cama, mirando con intensidad a un joven que estaba parado frente a él. «¿Qué querés?», le preguntó. Era uno de los chicos que había golpeado, cubierto de curitas, quien, asustado, se disculpó por molestarlo y le ofreció unos snacks, diciéndole que a partir de ahora, Sereno era el jefe de la escuela. La reacción de Sereno fue inmediata y cortante. «Andate a la mierda». El chico, sorprendido, se disculpó rápidamente y salió corriendo de la enfermería. Sereno se quedó sentado en la cama, mirando al vacío, mientras el sol comenzaba a caer sobre la escuela. El reinado en el instituto no era algo que le interesara lo más mínimo. Su mente estaba en otro lado, en un mundo mucho más peligroso y con apuestas mucho más altas. Comenzaba a caer sobre la escuela. Mientras los pasillos se vaciaban, el reinado en el instituto no era algo que le interesara lo más mínimo. Su mente estaba en otro lado, en un mundo mucho más peligroso y con apuestas mucho más altas. Kim Mi-young se acercó a Kan-chan. Ella le devolvió su mochila, preguntando si estaba mejor, pero él, consciente de la traición de la chica, la trató con una frialdad que no pasó desapercibida. Apenas se había alejado cuando otra estudiante, una tal Eunsil, lo detuvo con un grupo de amigas, invitándola a ir con ellas de una manera que sonaba más a orden. A Kan-chan le pareció una broma de mal gusto y siguió su camino, ignorando los gritos de la chica. Ya fuera del edificio, Mi-young, quien lo había seguido, intentó advertirle sobre Eunsil hablando de rumores y de los supuestos peligros que ella representaba. Pero para Sereno, el mercenario en el cuerpo de Kan-chan, esas eran trivialidades de adolescentes. Se rió internamente pensando en el choque cultural que sería para estas chicas si vieran cómo se manejaban las cosas en su mundo anterior. Mientras tanto, en la calle, el verdadero problema se hacía visible. Un grupo de hombres con pinta de mafiosos lo esperaban y uno de ellos ya tenía una foto de Kan-chan en su teléfono, confirmando su objetivo. Sereno los vio y supo al instante que eran los de la organización criminal de la que Dayeru le había hablado. Cuando el líder le hizo una seña para que se acercara, Sereno ya no tuvo dudas. Mi-young, con un semblante asustado, trató de detenerlo, agarrándolo del brazo y pidiéndole que no fuera. Pero Kan-chan, con una calma que descolocaba, se soltó suavemente y le dijo que todo iba a estar bien. Luego, sin esperar más, se plantó frente a los hombres. El líder le preguntó directamente, ¿vos sos Kan-chan? Y él, sin titubear, respondió, sí, ¿por qué? El líder, molesto por la insolencia de Kan-chan, lo vio como un desafío. Sereno, por su parte, evaluó rápidamente la situación. Eran 4 contra él, en plena calle y con varios estudiantes saliendo de la escuela. No era el mejor lugar para desatar un combate, sobre todo por la gente alrededor. Pero el líder le cortó el pensamiento. «No estamos acá para pelear, pibe, subite al auto, tenemos que hablar». Sereno se quedó pensativo, con Mi-young temblando de miedo detrás de él. El líder sonrió de forma extraña mientras uno de sus hombres se acercaba, encendiendo un cigarrillo y dándole una palmadita despectiva en la cabeza a Sereno como si fuera un chiquillo. Ahí fue cuando Sereno, con la voz firme, le dijo que quitara la mano. La sorpresa en la cara del mafioso fue evidente antes de que Sereno le agarrara la muñeca con una fuerza inesperada. Sin pensarlo 2 veces, lo atrajo hacia él y le propinó un golpe certero en la cara que lo dejó tambaleándose con la nariz sangrando. El mafioso salió volando unos metros y se desplomó en el suelo, mientras los gritos de los estudiantes resonaban en el aire. «¡Están peleando!», se escuchó. Enseguida, varios celulares se alzaron, filmando la escena. El líder, furioso al ver a los testigos, les gritó que bajaran los teléfonos. Uno de sus hombres no dudó. Le arrebató el celular a un estudiante y lo estrelló contra el suelo, destrozándolo. El resto de los chicos se quedaron en shock. El mafioso que acababa de romper el teléfono miró a Sereno con una mezcla de enojo y amenaza, mientras el líder ya tenía algo en la mano, listo para la acción. Sereno estaba listo para lo que viniera. El mafioso que acababa de romper el teléfono miró a Sereno con una mezcla de enojo y amenaza. Sereno estaba listo para lo que viniera.
El líder de la pandilla le indicó a uno de sus hombres que no sacara el cuchillo frente a la escuela. Quería que las cosas fueran razonables, solo asegurarse de que Sereno no los molestara más ese día. Sus hombres asintieron, rechinando los nudillos, listos para la tarea. Sereno, observando su coordinación, se dio cuenta de que estos tipos no eran como los mocosos de la escuela. Tenían entrenamiento. Apenas tuvo tiempo de pensarlo cuando uno de ellos se lanzó hacia él, gritando que no se muriera tan rápido. Sereno lo esquivó y le devolvió un golpe seco en la cara. De inmediato se le vino encima otro, pero Sereno era demasiado rápido, conectando golpes y patadas que lo hicieron retroceder, mientras seguía castigando al primero. Era un baile de golpes, esquives y patadas. Sereno se movía con una fluidez que dejaba a sus atacantes desorientados y sangrando. Varios mafiosos cayeron, heridos y frustrados. El líder, viendo a sus hombres siendo superados, solo pudo pensar: ¡qué molesto! Sereno, por su parte, aunque dominaba la situación, notó que con el cuerpo de Kang Chan la pelea no sería tan sencilla como antes. Estos adultos eran diferentes. Mientras Sereno procesaba esto, una sonrisa de suficiencia apareció en la cara del líder. Y antes de que Sereno pudiera reaccionar, otro de los matones logró colarse y le metió un puñetazo en el estómago, tomándolo desprevenido. Sereno sintió el golpe y, aunque el dolor era real en ese cuerpo nuevo, solo lo irritó más. Pensó que, si Dayeru lo viera así, se la pasaría burlándose de su falta de reflejos. El líder, viendo que Sereno era más fuerte de lo que esperaban, cambió de estrategia. «Vimos tus habilidades, pibe. ¿Qué te parece si venís con nosotros? Ah, y por cierto, no vinimos a pelear hoy», dijo con una sonrisa falsa, intentando que Sereno se fuera con ellos de buenas o por las malas. Pero Sereno no estaba para juegos. «No me interesa por qué vinieron, y no tengo ganas de seguirlos a ningún lado». Su rechazo fue claro, lo que enfureció al líder. «Ah, entiendo. No nos queda otra que darte una lección primero», y sin esperar, lanzó otro puñetazo directo a Sereno, quien lo recibió sin inmutarse, ya preparado para el ataque. La pelea se intensificó. Sereno, con movimientos rápidos y precisos, volvió a dominar la situación, dejando a varios matones en el suelo. Los que quedaban se veían frustrados y decidieron que era hora de ir en serio. Pero justo cuando la cosa se ponía más turbia, una de las estudiantes que observaba la escena sacó su celular y empezó a llamar a la policía, describiendo la pelea a gritos. El líder, con la cara ya golpeada, maldijo por lo bajo: «¡Qué fastidio! Nos vamos por hoy, pero te juro que me voy a acordar de esto». Se resignó, subió a su auto y se fue con sus hombres, dejando la calle vacía. Sereno los vio irse y les devolvió la amenaza: «La próxima vez que vengas, te rompo un brazo». Una vez que la pandilla se perdió de vista, se volteó hacia Kim Mi-young, quien lo miraba aliviada. «Vámonos, Mi-young, sería un lío si la policía nos interrogara». Pero Mi-young sonrió con algo de picardía y le mostró su celular. «No van a venir, solo estaba fingiendo que los llamaba. Pensé que no querías problemas con ellos». A Sereno le costó procesar la situación. ¿Era inteligente o demasiado ingenua? Se quedó pensativo por un segundo, la miró y siguió caminando. Mi-young se quedó atrás, molesta. Sereno se detuvo y se giró para mirarla de nuevo, con una expresión seria y distante. «Te estoy advirtiendo, Mi-young, tenés que vivir con tu propia fuerza. Si dependés de los demás, van a aprovecharse de vos y al final te van a descartar». Ella se acercó y lo tomó del brazo, furiosa. «¿Quién te crees que sos para hablarme así?». Sereno se limitó a mirarla con frialdad y decir «ya veo», antes de darse la vuelta y seguir su camino, dejándola con la palabra en la boca y la frustración a flor de piel. Aún con la frustración a flor de piel, Mi-young intentó alcanzarlo. Lo llamó por su nombre, con un tono que mezclaba desesperación y un leve reproche. Sereno siguió su camino, por dentro quejándose de lo molesto que era el cuerpo de Kang Chan, de lo mucho que le dolía cada golpe y lo poco acostumbrado que estaba a esa debilidad. Mi-young, preocupada, le preguntó si le dolía y hasta se ofreció a llamar una ambulancia. Él, sin darle mucha importancia, le dijo que estaba bien y la invitó a comer, preguntándole si le gustaba el tonkatsu. Ella, sorprendida por el cambio en su actitud, aceptó con una sonrisa. Parecía que, al menos por un momento, la tensión entre ellos se había aflojado mientras el sol se ponía en el horizonte.
Al día siguiente, la rutina escolar volvió a ser un suplicio para Sereno. Mientras el profesor hablaba sobre filosofía, él sentía que se ahogaba en el aburrimiento, deseando volver a un campo de batalla con un arma en la mano. Millón tuvo que despertarlo para avisarle que la clase ya había terminado. Se levantó, todavía quejándose de que preferiría estar peleando que soportando una clase más. Pero la paz de la salida no duró mucho. Un grupo de estudiantes de segundo año, con aires de matones, se acercó a sus pupitres. Uno de ellos, con una reverencia forzada, le entregó un sobre, diciendo que era el pago semanal. Sereno, con la mirada afilada, preguntó de inmediato quién les había ordenado hacer eso. El matón titubeó, sin saber qué decir. Sereno no esperó más. De forma contundente les dijo que devolvieran la plata, que dejaran de escuchar a esa persona y que no volvieran a moverse en grupo. Los estudiantes, intimidados por su presencia, asintieron rápidamente y se disculparon. «Estoy cansado, váyanse», les ordenó Sereno, y ellos, sin chistar, desaparecieron. Apenas los matones se fueron, otro compañero de clase, un chico con lentes, se acercó a su pupitre, visiblemente nervioso. Sereno, ya harto, le preguntó si él también tenía algo que decir. El chico, temblando un poco, le comunicó que el profesor de educación física lo buscaba en la sala de orientación. Sereno, con un atisbo de sorpresa, preguntó: «¿Dasheru me busca?». Y así fue como Sereno terminó sentado frente a Seo Kanjo, su antiguo compañero mercenario Dasheru, ahora en el cuerpo de un profesor. Kanjo, con una taza de café en la mano, lo recibió con un comentario directo: «Me enteré que ayer estuviste en otra pelea». Sereno, restándole importancia, solo dijo que los rumores volaban rápido y que no había sido gran cosa. «Capitán, deja de meterte en problemas, ya no sos un niño», le reprochó Kanjo. Sereno, con una sonrisa irónica, le devolvió la jugada. «¿De todas las personas, vos me decís eso? ¿Quién era el que más se metía en líos allá en África?». Kanjo, ya sin paciencia, le recordó que Corea no era África. Acá había cámaras por todos lados y la policía llegaba en 5 minutos. «A este paso te van a expulsar», le advirtió. Pero Sereno, impasible, contestó que la expulsión no sería tan mala, así podría volver a África enseguida. Kanjo suspiró, claramente frustrado por la terquedad de su viejo compañero. «Escúchame, antes de que sigas haciendo líos, tengo un pedido para vos», le dijo. Sereno, con un aire de indiferencia que no engañaba a Dasheru, preguntó de qué se trataba. El profesor le explicó que había 4 alumnos en la escuela sufriendo un acoso terrible y que necesitaba que él los protegiera. Sereno dudó. Si él intervenía y luego se iba, la situación de esos chicos podría empeorar. «No hay que meterse demasiado en la vida de los demás», comentó. Pero Kanjo tenía un as bajo la manga. Le ofreció un trato. Si aceptaba, le permitiría saltearse clases. «¿Qué te parece? ¿Te motiva?», le preguntó con una sonrisa. Sereno, curioso, quiso saber cómo lo haría. Kanjo le explicó el plan, lo registraría como estudiante deportista especial, lo que significaba que solo tendría que asistir a las clases de la mañana. Y lo mejor de todo, si se quedaba dormido, ningún profesor lo molestaría. Además, Kanjo le recordó la debilidad de su cuerpo actual, que necesitaba entrenamiento. «Si volvés a África así, no durás ni una semana, capitán», le tiró. Sereno se quedó pensativo. El trato era bueno. Miró a Kanjo y preguntó: «Entonces son 4, ¿verdad?». Kanjo sonrió, satisfecho. Había logrado su objetivo. La escena cambió a los pasillos de la escuela. Sereno caminaba tranquilamente cuando una chica con barbijo, de la que Kim Mi-jong ya lo había advertido, lo interceptó. «Tenemos que hablar», le dijo. Sereno, sin inmutarse, simplemente la pasó de largo. La chica se quedó con la palabra en la boca, indignada. Pero ella no se rindió. Lo siguió hasta el aula y con la voz levantada le reclamó por ignorarla. «Mira lo que me pasó por tu culpa», le gritó. Sereno se giró, sorprendido. «¿Qué?», preguntó. La chica, Eunsil, le hizo entender que se refería a los problemas que tuvo con esos tipos de ayer, la organización criminal a la que Sereno había enfrentado. Sereno, al escucharla, entendió al instante. Eunsil lo llevó a un lugar más apartado, el patio de la escuela. Allí, con la voz temblorosa, le reveló el verdadero motivo de su insistencia. «Me dijeron que te traiga con ellos», le confesó. Y la amenaza era brutal. Si no lo hacía, le cortarían la lengua a Hoshun y lo mandarían a una isla. A ella la venderían para explotación. Sereno, con una calma que contrastaba con el terror de Eunsil, le sugirió: «Decile a la policía, ¿no están a 5 minutos de acá?».
La desesperación de Eunsil estalló. Con lágrimas en los ojos, le suplicó que no la hiciera llamar a la policía porque irían tras su familia. «Si vas con ellos, hago lo que quieras», gritó, extendiendo los brazos. Sereno la miró fijamente. «¿Lo que quiera? ¿Estás segura?», preguntó, con un tono ambiguo. Eunsil, con la cara marcada por un golpe, asintió. «Sí, en serio». Sereno se dio la vuelta y, sin decir nada más, se alejó. Pero la verdad es que no se había ido del todo. Sereno se paró en seco, se volteó hacia Eunsil y con un tono más serio le dijo que se arreglara. «Te ves terrible ahora mismo. Anda a lavarte la cara cuando bajes y no te maquilles más de ahora en adelante. Y ponete bien el uniforme también», le exigió. Eunsil lo miró desconcertada, sin entender. ¿Eh? ¿Es eso? ¿Todo? Parecía que esperaba otra cosa, o tal vez algo más. Sereno le recordó con una ceja levantada. «Dijiste que harías cualquier cosa, ¿o no?». Ella asintió, todavía confundida. «¿Por qué? ¿Querés que haga algo más?». «No. Entonces...». Sereno cortó la conversación y fue directo al grano. «Llámalos ahora mismo», le ordenó, refiriéndose a los mafiosos que la estaban usando. Eunsil dudó. «Tengo su número, pero no puedo llamarlos yo primero». Sereno no aceptó excusas. «Hacelo». Presionada y sin otra opción, Eunsil accedió a regañadientes. Mientras el teléfono de Eunsil sonaba, el líder de la organización contestó con un tono burlón. «Vaya, ¿ahora me llamás vos primero? Parece que nuestra Eunsil se puso valiente». Antes de que ella pudiera decir algo, Sereno le quitó el celular. «Soy yo, Kang Chan», dijo con calma. El líder, sorprendido, no tardó en recuperar su arrogancia y le ordenó que fuera a verlo de inmediato. Pero Sereno no era de los que seguían órdenes. «Estoy ocupado hasta el fin de semana. Nos vemos el lunes», replicó, marcando su propio ritmo. El líder se puso furioso. ¿Qué? Vos no estás en posición de negociar». Pero Sereno no le dio espacio a la discusión. «El lunes, si no te corto la llamada». Del otro lado de la línea la tensión era palpable. El líder, con una expresión de pura rabia desde lo que parecía ser una sala de reuniones o un bar con poca luz, finalmente aceptó a regañadientes. «Por el amor de Dios, vas a venir el lunes, ¿verdad?». Sereno confirmó con un simple sí. «Está bien, esta vez lo dejo pasar, pero si llegás a escaparte», amenazó el líder. Sereno, sin inmutarse y mirando a Eunsil, interrumpió. «Eso no va a pasar, así que deja de molestarla. Ella no tiene nada que ver con esto». Acto seguido le devolvió el teléfono a Eunsil, quien apenas pudo agradecerle. Sereno volvió a darse la vuelta para irse, pero Eunsil, desesperada, lo detuvo una vez más. «Esperá, ¿me podés dar tu número de teléfono? Si alguna vez me necesitas para algo», le pidió, casi suplicando. Sereno, con una media sonrisa que nadie notó, pensó para sí mismo que si un antiguo compañero suyo, Smithen, seguirían una pareja perfecta. Sin embargo, en voz alta, solo le dijo a Eunsil: «Estoy bien, nos vemos el lunes, después de la escuela». Se refería, por supuesto, a la reunión que él mismo había pactado con la organización criminal. Mientras Eunsil se quedaba sola en la azotea, con el sol cayendo y la marca del golpe aún visible, Kang Chan se alejaba de la escuela, pero no de sus problemas. En su mente, una lista interminable de complicaciones se acumulaba. Francia, los entrenamientos, los 4 alumnos acosados, la propia Eunsil y ahora la organización criminal. «Apenas hace unos días desperté en este cuerpo, ¿y por qué todo se volvió tan complicado?», pensó, sintiendo que la vida de Kang Chan era un torbellino. De pronto, escuchó una voz familiar. «¡Chan!». Era Kim Mi-young, quien lo alcanzó con una carrera suave. Sereno, que la había apodado mentalmente Blancanieves, le permitió que lo acompañara. Mientras caminaban, Mi-young rompió el silencio con una pregunta que lo tomó por sorpresa. «¿Te gusta Eunsil?». Sereno la miró, extrañado. Mi-young, con la mirada baja y visiblemente incómoda, explicó que lo había visto con ella y hasta se comparó, lamentando no poder maquillarse tan bien como Eunsil para verse más linda. Sereno, notando la inseguridad en sus palabras, apuró a aclarar el malentendido. «No te confundás, no hay nada entre nosotros, solo hablamos de la pelea de ayer». El alivio en la cara de Mi-young fue instantáneo. La tensión en sus hombros desapareció y Sereno vio cómo sus ojos se iluminaban. Fue entonces cuando le cayó la ficha. Se detuvo y con una mirada directa le preguntó: «¿Vos sentís algo por mí?». Mi-young se quedó sin palabras, con la cara completamente roja.
La pregunta la había tomado tan desprevenida que apenas pudo mover la cabeza en un gesto de vergüenza y afirmación. Sereno, por su parte, se llevó la mano a la frente abrumado. A sus 29 años, reencarnado en el cuerpo de un adolescente, lo último que esperaba era lidiar con una confesión de amor de una estudiante. ¡Qué locura! ¡Uf, qué final! Si a nuestro protagonista le cayó la ficha sobre el amor, a vos que te caiga la ficha y dale like. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manhwa debería leer a continuación. ¡Hasta la próxima!